Perfecto, hermana. Me Ya alegro de llego, que se haya conectado ya de antes de que haya llegado a la casa, hermana. Bienvenida. ya llego. Pero recuerdo bien la llave. Recuerdo bien el versículo llave, le digo. Ok, ¿cuál es, hermana? No, oye Israel, pero el que dijo Cristian, Sí. Jehová nuestro Dios, Jehová, uno uno, es. sí. Excelente. Y el cuarto, el que estamos viendo, lo que estamos estudiando ahorita, ¿quién recuerda? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es, hermana. Y entonces prácticamente ese versículo nos recuerda de lo que estamos hablando, y estamos hablando de esos personajes increíbles que Dios creó, ¿verdad? Y los asignó a cada uno de nosotros. Dios en su soberanía, en su misericordia, Miren, bien nos entiende, porque pues, a través de su Hijo Jesús nos entiende que somos débiles, estamos propensos a cualquier situación, no podemos en nuestras propias fuerzas, pero haciendo una recapitulación de todo breve, así brevemente, podemos ver de que Dios ya preparó todo de antemano para cada uno de nosotros para que podamos vivir en esa libertad, eh, vivir agradando a Dios, y el que nos ayuda. Estuvimos hablando de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en esta guerra nos ayudan ellos, o Él, Dios mismo, nos ayuda los nombres, conocer los nombres de Jehová, los nombres de Jesús, los nombres con que se conoce el Espíritu Santo, sus emblemas, sus títulos, y estos ángeles, ¿verdad? Que hablábamos de que cierta cantidad de ellos fue derrocada del cielo, producto del pecado, producto de que Satanás quiso sublevarse contra Dios, y fueron cualquier cantidad de ángeles que se vinieron con él, ¿verdad? Pero son más los que decidieron agradar al Padre, agradar a Dios, y en obediencia estar sujetos siempre, perdón, a Él. Y entonces esos son los ángeles que nosotros tenemos a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando, hermanos, de que de qué son los ángeles, que son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los herederos de la salvación. Eso lo encontramos en Hebreos 1:14. Hablábamos también del origen de los ángeles. Dios mismo creó, los ángeles fueron creados por Dios. La organización de los ángeles, estábamos hablando de su clasificación, que algunos son mensajeros, ¿verdad? Otros son ángeles electos, otros son querubines, serafines, criaturas vivientes, ángeles individuales, ¿verdad? Que son esos ángeles que menciona la Biblia, que específicamente menciona a Miguel, a Gabriel, que fueron enviados con un mensaje, con una asignación especial para la vida de algún siervo. Y que tenemos grupos especiales también. Hablábamos de los ángeles de las 7 que le hablaron a las 7 iglesias, los 4 ángeles que controlan los vientos, 7 ángeles que están delante de Dios, y 7 ángeles que administran las 7 últimas plagas que se encuentran en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 al 7, y 24 ancianos, que estos son seres angélicos, que eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis también, capítulo 4 y 5, ¿verdad? Le animo a que siempre leamos estos versículos, ¿verdad? Para que conozcamos bien, ¿verdad? Todo lo relacionado con el estudio. Estábamos hablando de los atributos de los ángeles, que son espíritus. Ellos son espíritus, Hebreos 1:14. Entonces esto se lo va a enviar Cristian, porque sí son varios. Y yo necesito pues que cada uno de ustedes o todos nosotros pues indagamos y entremos en la palabra y conozcamos todos estos versículos que hacen alusión a todos los atributos de todos los personajes que hemos estado viendo en la palabra. Pues en este caso estamos hablando de los atributos de los ángeles, ¿verdad? Son características de personalidad o características de un individuo, ¿verdad? Atributos. ¿Qué es un atributo? Son características de personalidad o características de un individuo. Se puede decir porque fulano de tal es así, así de esta manera. Se le dicen atributos a cosas buenas,
¿verdad? Y pues cosas malas pues tienen se conoce por otros nombres, pero en el caso de atributos son virtudes, son cosas buenas que usted y yo tenemos y en este caso pues los ángeles no son la excepción. Y como son varios y son varios versículos, yo los voy a leer rápidamente, pero le voy a pedir a Cristian que por favor les envíe esta información. Son espíritus. Esto lo encontramos en Hebreos 1:14. También ellos no tienen sexo. No son como nosotros, ¿va? Que nos distinguimos entre hombre y mujer. Ellos no tienen sexo. Lucas 20 del 34 al 36. Son inmortales, ¿verdad? Ellos no mueren, no perecen nunca. Eso lo encontramos en Mateo 22 del 28 al 30, ¿no? Si gusta, no escribe, hermano o hermana, porque esta información se les va a enviar. Tienen tantas formas visibles como invisibles. Tienen formas visibles como invisibles. Ellos pueden, si ellos quieren, se pueden manifestarle a alguien, porque eso fue lo que miramos y en muchas ocasiones no fueron visiones las que tuvieron las personas, sino que literalmente vieron a un ángel, ¿verdad? En el caso de María, cuando fue al sepulcro y encontró a aquel hombre sentado de vestidura blanca, sentado en aquella piedra, en el cual le anunció de que por qué buscaba entre los muertos al que vive, pues no está aquí, le dijo, sino que ha resucitado. Entonces, tienen formas visibles, ¿verdad? En algunos momentos, si alguien ha tenido alguna experiencia de haber visto a algún ángel, no precisamente tuvo que estar en un éxtasis o en el espíritu para poderlo haber visto, sino que literalmente pudo haberlo visto. Dice la palabra también de que el enemigo se viste como ángel de luz, ¿verdad? Puede aparentar, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, estar apercibidos en nuestros sentidos espirituales, estar agudizados, porque el enemigo puede aparentar a alguien que no es, se le puede presentar como un ángel de luz, y como usted lo mira resplandeciente y usted lo mira hermoso y todo eso, lo puede usted guiar o decirle a hacer algo que quizás tal vez no es la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que conocer bien a ciencia cierta, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento, ¿verdad? Para que si usted en algún caso o alguno de nosotros tenemos una manifestación de esta, nosotros podamos reconocer que realmente, y hay pasajes bíblicos, ¿va? En este momento no recuerdo, pero si hay experiencias en la Biblia donde se apareció alguien y le dijo que si era amigo o enemigo. Entonces le dijo, no, yo soy un siervo del Dios Altísimo, y era un ángel que se le había aparecido a este hombre. Entonces, hermanos, ellos tienen formas visibles como invisibles. Esto lo encontramos en Números 22, del 22 al 35. Aparecen con la semejanza de forma humana, que es lo que estábamos hablando ahorita. Esto lo encontramos en Génesis 19, del 1 al 22, y Génesis 18, versículo 2, 4 y 8. Dice que habla, que tienen apetito, ¿verdad? En Génesis 18, 8, y aquí sí me gustaría que usted pudiera, si tiene su Biblia cerca, Génesis 18, para que no quedemos así, aunque usted lo va a leer, ¿verdad? Pero sí que aclaremos esto, ¿verdad? Porque cualquiera diría, pucha, y no es un espíritu, pues. Entonces, pero si vayamos al capítulo 18 de Génesis, verso 8, y dice la palabra, y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron, ¿verdad? Cuando se le aparecieron los ángeles dando promesa del nacimiento de Isaac a Abraham, ¿verdad? Estas son cosas que de repente a nuestra mente humana son difíciles de comprender, pero si la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Es que esto es posible, ¿verdad? Entonces también son seres glorificados. Lucas 9:26, son inteligentes, segunda de Samuel 14:20, son dóciles, Judas 9, son poderosos, ellos tienen poder. Salmo 103:20 y primera de Pedro, segunda de Pedro 2, capítulo 11. No tienen necesidad de descansar, ¿verdad? Porque ellos son espíritus, Apocalipsis 4:8. Viajan a velocidades increíbles, Apocalipsis 8:13 y 9:1. Hablan en idiomas, ellos pueden hablar o comunicarse con quien sea, ¿verdad? Ellos no solamente porque nosotros hablamos español y ya después ellos no van a entender a nadie más porque quizás tal vez hablen solo nuestro idioma, no, ellos hablan y se comunican de cualquier forma, en cualquier idioma, con las personas. Son innumerables, no hay una cantidad específica por decir 1 millón, 2 millones, 3 millones, es exagerada la cantidad de ángeles
que están al servicio de nuestro Dios. Ah, esto lo encontramos en Lucas 2:13, Hebreos 12:22, Salmos 68:17, Marcos 1:13 y Apocalipsis 5:19. Son inmortales, ellos no mueren. ¿Verdad? Igual que nuestro Dios permanece para siempre, ellos también permanecen para siempre. Entonces eso lo encontramos en Lucas 20, del 34 al 36. Tampoco no se casan ni tienen hijos, ¿verdad? Porque hablábamos al principio, ellos no tienen sexo, ¿verdad? No se casan ni tienen hijos. Lucas 20, del 34 al 36. También podemos decir que son obedientes. Ellos están a las órdenes de nuestro Dios. Nos enseñan con su voluntad y con su obediencia, nos enseñan a nosotros a obedecer. Salmos 103, 20. Son santos, ¿verdad? No puede haber pecado en ellos, porque si no fueran desechados, igual que lo que sucedió con los ángeles que se volvieron en contra de Dios y a favor de Satanás. Entonces, ellos son santos. Apocalipsis 14:10 y Marcos 8:38. También son reverentes. Su actividad más importante, amado, es adorar a Dios. Nehemías 9:6, Filipenses 2, del 9 al 11 y Hebreos 1:6. Ellos son obedientes y también respetan la autoridad. Recuerdo un pasaje, no tengo la cita, pero cuando Satanás se había presentado y el ángel le dijo, el Señor te reprenda, ¿verdad? Ellos mismos tampoco se atreven a decir y a hablar mal en contra de las potestades, igual que usted y yo. No podemos, si nosotros tenemos la autoridad para reprender y para echar fuera demonios, para cuando hay un ataque del enemigo, nosotros actuar con la autoridad del cielo sobre las fuerzas del mal, pero no podemos caer en el error de hablar en mal, porque son huestes espirituales y tienen poder. Entonces nosotros no podemos hablar en mal de estos, en el caso de Satanás y sus ángeles. No nos podemos expresar mal que este diablito y cosas así, o maldecirlos y cosas así, porque son más poderosos que nosotros, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber un respeto a ellos mismos, respetan la autoridad de Dios. Ellos, como hablábamos al principio, el día de ayer, ellos también creen en Dios y tiemblan ante su presencia. Entonces, todo esto nos da una lección de que si nosotros, siendo carnales, siendo humanos, ¿verdad? Y ellos siendo poderosos, y está ese temor y esa reverencia, igual nosotros como seres humanos tenemos que mantener también esa línea de respeto y de reverencia hacia no le estoy diciendo con esto, amado, no confunda que usted, si hay alguien que está siendo atacado por un demonio o algo, que usted no lo va a reprender. No, eso es diferente, porque cuando lo hacemos con la autoridad de Jesús en nuestra vida. Lo hacemos, por eso estábamos hablando de las estrategias espirituales para saber cómo debemos de actuar. Lo que no podemos hacer es ser irreverentes en el sentido de hablar mal, de expresarnos mal de estos seres, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, pues, usted puede preguntar después al respecto. Hermanos, su actividad, su esfera de actividad, la esfera de actividad de los ángeles, ellos son activos tanto en el cielo como en la tierra. Ellos no tienen límite. Ellos se mueven tanto en cielo como en tierra. La fuente de su poder está garantizada por Dios y gobernada por Dios mismo. Os repito esto, la fuente del poder de los ángeles de Dios está garantizada por Él y gobernada por Él mismo, por Dios. Tienen acceso a la presencia de Dios en el cielo. Y como repito, una de las funciones principales es que adoran a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo ellos están postrados adorando a Dios, los cuatro seres vivientes, y lo que habla y menciona del Apocalipsis, de la adoración celestial. Todo lo creado en el cielo se postran ante el Cordero y le adoran por toda la eternidad. Entonces, amados, así como nosotros tenemos acceso ante la presencia de Dios para adorar, por eso quiero hacer un poquito un corte aquí y hablar un poco de la importancia de la adoración y de la alabanza, que cuando usted y yo conectamos nuestra adoración, cuando lo estamos haciendo de la manera correcta, como a Dios le place, en obediencia, en santidad, para que Dios lo pueda recibir con agrado,
esa alabanza, y como allá en el cielo se está adorando y se adora a Dios a toda hora, a todo momento, esa adoración del cielo se une con la de la tierra, y por eso es que suceden cosas extraordinarias. Por eso de repente no sabe por qué. Hay gente que es sanada, hay gente que es libertada de demonios, nadie les puso manos, nadie oró por ellos, sino que simplemente ese poder que se libera con la unión de la adoración celestial con la de la tierra, es algo tan sublime que por eso dice la Biblia que Dios habita ¿dónde? En medio de las alabanzas de su pueblo y en la santidad de su pueblo. Entonces, eso nos debería de motivar a nosotros como iglesia a adorar y a servir a Dios y a hacerlo de la mejor manera, que cuando nos presentamos ante Él, le adoremos, le alabemos, porque ahí están los ángeles también junto con nosotros, adorando al Señor, porque ellos, mientras usted y yo estamos adorando al Señor, estamos sirviendo al Señor en X forma, ya sea en la iglesia como sirviendo a otras personas o cualquier otra cosa, para la gloria de Dios, hay ángeles que se manifiestan y se hacen presentes, porque donde se le está dando la gloria a Dios, escuche esto, donde se le está dando la gloria a Dios, el enemigo se enoja, él pasa un mal rato cuando se está reconociendo el poder y la autoridad de Dios. Él está en contra de todas estas cosas. Por eso cuando usted y yo estamos adorando, estamos haciendo algo para Dios y somos interrumpidos, recuerde que el enemigo no quiere, no le agrada y nunca le va a gustar, porque él quiso esa adoración, él quiso esa alabanza para él. Entonces él no soporta. Por eso hablábamos en el mensaje del domingo de que Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor. Cuando usted y yo hacemos, hermano, lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, el enemigo no lo puede soportar. Y mire cómo esa, ya me imagino, la Biblia no lo dice, pero ya me imagino cómo esa adoración celestial se unió con la de la tierra en la voz de Pablo y Silas. Y fue tan grande el poder que se liberó que las cadenas, que todas estas cárceles se abrieron, ¿verdad? Y no hubo lugar para otra cosa, sino que para libertar, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero hacer un espacio. Permítame un momentito, 5 segundos. Continuamos, hermanos. Entonces, tenemos que entender todas estas cosas. Nosotros, como siervos del Dios Altísimo, somos llamados a entender todo esto, ¿verdad? Para no decir, bueno, yo no sabía o yo no conocía esto, sino que tengamos bien claro de que cuando nosotros estamos alabando al Señor, se desprende poder, ¿verdad? Y poder sobrenatural, porque los mismos ángeles, y están los ángeles del Señor acampando alrededor de todos los siervos de Dios para guardar y proteger nuestras vidas. Eso siempre es así. Entonces, amados, la esfera, repetía, la esfera de actividad, hermanos, en el cielo y en la tierra. Y Mateo, escriba esto, Mateo 18:10. Mateo 18:10 nos habla, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, mire, Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, ¿qué está diciendo con esto? Que hay ángeles asignados para cada persona. Entonces dice, no menosprecien a estos pequeños, porque sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Como quien dice, ellos le ponen queja. Ellos vienen y le dicen, mira, Dios, tal cosa, esto y esto están haciendo con fulano de tal o con sutano. Entonces, es como como son mensajeros y le llevan el mensaje de lo que está pasando, y eso es tremendo, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de pequeños hermanos, no solamente estamos hablando de niños, ¿verdad? No estamos hablando de solamente de niños, sino de que cualquier persona que voluntariamente y con corazón sincero sirve a Dios, ¿verdad? Y por eso digo esto con mucho temor y reverencia. Por eso no podemos
nosotros hablar mal entre nosotros. Yo no puedo hablar, no me corresponde a mí hablar mal de usted, usted no puede hablar mal de mí, porque tanto usted como yo somos esos pequeños. Escuche esto es delicado. Ni de otro personaje. Como usted sabe cuántas cosas hay en YouTube, por eso yo siempre le digo, iglesia, tenga cuidado de lo que usted escucha, ¿verdad? Porque salen muchas personas criticando y hablando mal de un siervo, de una sierva, y no nos corresponde a nosotros hacer eso. Es algo que tenemos que entender claramente, porque igual como Saúl, que David no se atrevió a levantar su mano contra el ungido de Jehová, aunque ya había sido desechado, para Dios ya había sido desechado, pero David no levantó su mano contra Saúl porque él siempre reconoció la autoridad que le había sido delegada, aunque Dios ya lo había desechado. Entonces, ese es un error en que muy fácilmente caemos muchas veces, porque de repente miramos algo que tal vez no nos agrada, o escuchamos de alguien algo que tal vez no nos agrada. Y entonces, mire, lo más importante de esto, hermano, es, mire, estar calladitos, dice un dicho ahí, calladitos nos vemos más bonitos, no nos corresponde a nosotros buscar ni señalar. Si hay algo que Dios tenga que hacer personalmente y Él sabe cómo hacerlo, cómo arreglar la situación, si hay algo que está mal, ¿verdad? Pero no nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque aunque aquella persona estuviera cometiendo algún error, estos ángeles siempre están ahí, esas asignaciones siempre están, ¿verdad? Y como dice la palabra, ven el rostro del Señor y llevan todo el mensaje y todo, y no es que Dios no lo sepa, pero ellos tienen una función de guardar y de cuidar, y Dios a la vida de sus siervos, y Dios es el que se encarga de arreglar las cosas personalmente con estos siervos. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, ¿verdad? Porque en esos canales de YouTube se dan para muchas cosas y muchos han sido engañados, muchos han caído en esas trampas y han caído en el error, ¿verdad? De hablar mal, de expresarse mal de los siervos, de las siervas, ¿verdad? Como le digo, esto ya es trato de Dios con ellos, pero no nos corresponde a nosotros. Entonces, hermano, también son activos en la tierra y esto está documentado por los variados ministerios y apariciones de ángeles a personas registrados en la Biblia. Si usted y yo tuviéramos la oportunidad, no sé cuántos han leído la Biblia completa, pero a través de toda la Biblia nosotros nos vamos a dar cuenta cómo ese movimiento de ángeles está en la palabra de Dios y que se ha manifestado y está documentado, por eso estamos viendo los versículos, donde hubieron esas manifestaciones gloriosas de ángeles, ¿verdad? Llevando un mensaje, trayendo juicio y tantas cosas, ¿verdad? Que ellos reciben esas asignaciones de parte de Dios y ellos en obediencia, ellos la cumplen. Entonces, amados, para ir avanzando, el ministerio de los ángeles ministran en muchas formas, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, vamos a estar hablando acerca de esto y vamos a entender la importancia de los ángeles en la guerra espiritual, porque son importantes. ¿Se acuerda cuando, repito, mire, me fascina, disculpe que lo mencione tanto, pero me fascina ese pasaje cuando Eliseo oró por el siervo y le dijo, ábrele sus ojos, Señor, para que pueda ver. ¿Y qué fue lo que miró? Un ejército. Y esos eran ángeles, no eran seres humanos, no eran otro tipo. Si tuvo que haber abierto, si le tuvieron que haber abierto los ojos, significa que estaba mirando carnalmente. Tenía que mirar por la fe. Y la fe es básica e importante. ¿Por qué razón? Volvemos a lo mismo. Muchas veces creemos que hemos sido abandonados, que estamos solos, pero realmente usted y yo nunca vamos a estar solos. Siempre vamos a estar rodeados y protegidos por esas huestes celestiales de Dios que han sido asignados para cada uno de nosotros. Son procesos que Dios los permite, que nos sintamos así muchas veces, porque Dios quiere que nuestra fe crezca, que nuestra fe se desarrolle, que a pesar de lo que usted y yo podamos estar enfrentando, cualquier situación, por muy difícil que sea, Dios hizo una promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y eso es valedero, eso no tiene caducidad. O sea, pase lo que pase. Eso es algo que Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, estemos apercibidos y que nunca, absolutamente nunca, dudemos de que Dios siempre estará con nosotros. Entonces, amados, esa es la función de los ángeles, el ministerio de los ángeles, guardar y proteger la vida de los hijos de Dios, traer mensajes, traer reprensión, en fin, tantas cosas. Y es necesario que conozcamos todo esto en la guerra espiritual. El ministerio de los ángeles, hermano, en el cielo incluye la adoración. Esto es algo que también va a hacerle llegar, Cristian, a ustedes. El ministerio de los ángeles en el cielo incluye la adoración. Esto lo habla Apocalipsis 4:8, Apocalipsis 5:11, Isaías 6:3, Salmo 103:20 y Salmo 148 del 1 al 2. Repito, debido al tiempo no podemos ponernos a leer cada uno, sería muy interesante leerlo, pero para eso se les envía la información para que usted, esto requiere tiempo, ¿verdad? Porque ya tenemos varias, no sé si hemos cumplido con todas las anteriores desde que comenzamos, donde están los nombres de Dios, los nombres con que se conoce a Jesús, al Espíritu Santo, pero es necesario, hermanos, para que nosotros fundamentemos nuestra vida en la palabra de Dios. Entonces, también, ¿cuál es otra función? Permanecer listos para hacer la voluntad de Dios. Repito, permanecer listos, esa es la otra función de los ángeles, permanecer listos para hacer la voluntad de Dios. Salmo 103:20 al 21. Ministrar a los santos que han muerto en Cristo Jesús. Judas 9 y Lucas 16:22. Representar a los niños de una manera especial. Mateo 18:10. Regocijarse por aquellos que aceptan el evangelio. ¿Verdad? Dice la Biblia, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15:10. El ministerio de los ángeles en la tierra, hermano, aquí en la tierra, incluye gobernar naciones. Esto lo encontramos en Daniel 10. Ministrar a los creyentes en tiempos de prueba. Mateo 4:11. Fortalecer a los creyentes. Lucas 22 al 43. Lucas 22:43. Interpretar la voluntad de Dios para los hombres. Dar a conocer ese mensaje de parte de Dios, que lo encontramos referencias en Zacarías 1:9 y Daniel 7:16. Guiar a los creyentes. Hechos 8:26. Traer juicio sobre individuos o naciones. Y esas son asignaciones que también los ángeles tienen. Hechos 12:23, Génesis 19:3 y segunda de Samuel 24:16 y Apocalipsis 16:1. Traer respuesta a la oración. Eso es lo que encontramos en Daniel 9 del 21 al 22. Anunciar Lucas 1 del 11 al 20, cuando llegaron a anunciar el nacimiento de Jesús. Mateo 1 del 20 al 21. Advertir, ¿verdad? Nos advierten de algo. Mateo 2:13. Instruir, Mateo 28 del 2 al 6, Hechos 10 del 3 al 6 y Daniel 4 del 13 al 17. Animar, Hechos 27:23 y Génesis 28:12. Revelar, Hechos 7:53, Gálatas 3:19, Hebreos 2:2, Daniel 9:21 al 27 y Apocalipsis 1:1. Sustentar, Mateo 4:11 y Lucas 22:43. Preservar, Génesis 16:7, 24:7, Éxodo 23:20 y Apocalipsis 7:1. Proteger, Salmos 91:11. Libertar, Números 20:16, Salmos 34:7, Isaías 63:9, Daniel 3:28 y 6:22, Génesis 48:16, Mateo 26:53 y Hechos 12 del 1 al 19. Destruir, Hechos 12 del 20 al 23. Interceder, Zacarías 1:12 y Apocalipsis 8 del 3 al 4. Yo podría agregar uno más también. No sé si podría ser sustentado en alguno de estos que ya mencionamos, pero yo podría decir también estorbar. Estorbar cuando usted y yo vamos a hacer algo que a Dios no le agrada.
Esa es una función también del espíritu de los ángeles. Cuando se le puso a aquel ángel, volvemos al tema de Balaam, ¿verdad? Que iba a maldecir al pueblo de Dios, y aquel ángel se le puso enfrente y no pudo ver, no podía ver, sino que el animalito, el burrito en el cual él iba sentado, pudo ver. Dios le abrió los ojos y pudo ver que había un ángel. Imagine que hasta la misericordia de Dios estuvo ahí, porque si lo hubiera querido, él no hubiera hecho que el burrito mirara al ángel, hubiera pasado y ahí nomás parte sin novedad, ese hombre ahí nomás hubiera caído muerto. También recordemos en el Edén, verá que en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, fueron desechados del huerto del Edén porque dijo Dios, no vaya a ser que extiendan su mano al árbol de la vida y coman de su fruto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los echó y puso en la entrada ángeles con espadas revoloteando así como quien dice, si quieren pasar, ahí nomás iban a quedar. Entonces, esas son funciones, mire qué interesante todo el arsenal bélico que si usted y yo nos apropiamos de todas estas cosas y las hacemos nuestras, déjeme decirle, se va a cumplir esa palabra que Dios le dijo a Josué, nadie, absolutamente nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Miramos nosotros cómo Dios guardó la vida de Moisés, cómo lo defendió, y como Josué miró todo esto, él estaba seguro de que así como estuvo con Josué, con Moisés, igual también iba a estar con él. Y así lo miramos, así fue. Dios cumplió su palabra y Josué pudo llegar hasta el final de sus días, diciéndole a su pueblo, al pueblo de Dios, ustedes busquen a quién servir, pero yo tengo la seguridad de que aparte de mi Dios, no tengo otro Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, mire, se cumplió la palabra del Señor y esos ángeles siempre los acompañaron, siempre estuvieron con ellos. Quizás algunas cosas no son tan explícitas en la Biblia o le dicen sí, que fueron ángeles los que les ayudaron, pero siempre en todo aspecto, hermano, de guerra, de situación difícil, de problema, téngalo por seguro, que aparte de la presencia de Dios, aparte de la presencia del Espíritu Santo, hay ángeles peleando, intercediendo, guardando, aún en accidentes. Por eso es que usted y yo, le vuelvo a repetir, cuando usted se sienta inquietado en la noche que no puede dormir, no le eche la culpa al insomnio. Pudiera ser cierto, ¿verdad? Puede ser un ataque del enemigo queriéndole robar la paz. Pero también pueden ser situaciones en las cuales Dios lo está despertando para orar. Para orar. Los ángeles están asignados para nosotros. Escuche esto, con oídos circuncidados. Los ángeles están para servir a los que hemos de heredar la vida eterna. Pero a causa de la intercesión nuestra, quizá por personas que nosotros no conocemos, han habido casos en que algunas personas intercedieron, fueron levantadas para orar por quién sabe quién, y después se escucha un testimonio donde alguien tuvo un accidente y que el accidente era de muerte y que de la nada Dios los libró y pudieron pasar aquella prueba, pero producto de que usted obedeció o de que aquella persona obedeció, no le echó la culpa al insomnio, sino que estaba conectado y sensible a la presencia de Dios. Entonces aquella persona quizás del accidente tal vez no era cristiana, pero esa intercesión de estas personas o la intercesión suya o mía, obran para bien porque son almas que necesitan de Dios. Entonces por eso nosotros no podemos negar la oración solamente a nuestro campo de acción, no es solo nuestros hermanos, nuestras familias. Tenemos que ir más allá todavía, tenemos que interceder por las personas que no conocen de Cristo. Y máxime cuando Dios lo motiva a usted a interceder por alguien que usted ni conoce y de otro país, quién sabe de dónde, del África, de China, de Europa, de Asia, donde sea. Esa oración es poderosa y esa oración desata el poder de Dios. Por eso dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Entonces, amados,
es interesante, ¿verdad?, que nos apropiemos de todas estas cosas. Las actividades futuras de los ángeles, ¿qué incluirán? Hay actividades futuras de los ángeles. Participar en el regreso de Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:16. Reunir a los escogidos. Oiga bien, qué bonito. Mateo 24:31. Que cuando usted y yo nos toque partir de esta tierra y si ya estamos muertos, no es que vamos a salir volando, ¿no? Los ángeles van a venir por nosotros y nos van a llevar. Reunir a los escogidos. Advertir y predicar durante la tribulación. Lea Apocalipsis 14:6-9. Esta es una función que los ángeles van a realizar en este tiempo de tribulación. Separar a los justos de los injustos. Son los que separan el trigo de la cizaña. Mateo 13:39 y capítulo 49. Y atar a Satanás. Por la orden de Dios, Apocalipsis 20. Atar a Satanás. Entonces, amados, los ángeles y la guerra espiritual, todo esto está mancomunado, no podemos separar una cosa de la otra. Todo esto es un todo y tenemos que conocerlo. Los ángeles y la guerra espiritual que están a favor de nosotros son mensajeros y son los que usualmente, hermanos, se relacionan con el creyente en términos de guerra espiritual. Ellos interpretan la voluntad de Dios, protegen, proveen guía, traen respuestas a las oraciones, anuncian, advierten, instruyen, traen juicio, animan, sustentan, libertan e interceden a favor de los creyentes en la batalla. En cierta ocasión Pedro se encontraba, es que es precioso, mire, se necesita tanto tiempo para hablar de todas estas cosas, pero en cierta ocasión Pedro estaba encarcelado y la idea era que lo iban a matar. Pero los hermanos, los que estaban libres, empezaron a orar. Oiga bien, por eso, hermanos, no miremos de menos esos tiempos de oración, de intercesión en su familia, en su casa, con su familia, con los suyos. Ahorita que estamos cada quien en nuestras casas, aprovechemos el tiempo para orar por la iglesia, orar los unos por los otros, cubrirnos, porque nosotros no sabemos las situaciones difíciles que puedan estar enfrentando las personas. Y algunas personas tienen la confianza de decir sus problemas, otros no. Pero qué mejor que Dios los conoce y lo mejor que podemos hacer muchas veces es orar los unos por los otros. Entonces, en este caso, y dice la palabra que un ángel le habló a Pedro y Pedro creía que era una visión. Y empezó y ese ángel fue abriendo las puertas hasta que lo sacó afuera. Y cuando él entró en sí, se dio cuenta de que un ángel del Señor lo había librado. Oiga bien, qué lindo. Y llegó hasta donde los hermanos y cuando ellos abrieron la puerta y miraron quién era, creían que era un fantasma porque de repente podían haber creído que ella estaba muerto. Pero déjeme decirle, amado, mire, cuando Dios tiene planes con nosotros todavía, muy fuerte puede ser la guerra, muy fuerte puede ser la lucha que usted esté pasando. Dios va a pelear por usted. Dios enviará sus ángeles, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Por eso el temor de Dios tiene que ser abundante en nuestras vidas. Una de las cosas que como hijos de Dios necesitamos, iglesia, es el temor de Dios en nuestras vidas. El temor a Dios. ¿Y qué significa temor de Dios? Reverencia, respeto. Tener cuidado con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, porque el deseo de nosotros, hermano, tiene que ser honrar a Dios. Usted lo hace, usted guarda su corazón, usted guarda sus oídos, usted guarda sus ojos, usted hace lo que tiene que hacer y se santifica y se purifica. Aparte de que Dios demanda santidad, el deseo de nosotros tiene que ser agradar al Padre. Para que cuando levantemos nuestra oración, nuestro servicio a Dios, sea una ofrenda y un olor fragante para Él. Pero cuando Dios tiene sus ojos puestos en usted,
Yo sé que entre muchos de los que están ahí hay testimonios de cosas que Dios ha hecho, que Dios lo ha guardado, que Dios lo ha cuidado, que Dios lo ha librado de la muerte. ¿Sabe por qué? Primeramente por su misericordia y segundo, porque Dios no lo va a dejar hasta que cumpla el propósito que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que estar convencidos de eso, que Dios nos ha librado de cosas que usted no se imagina, de enfermedades. Dios nos ha librado de la muerte. Dios nos ha librado de un sinnúmero de cosas. Yo les contaba, no sé si les conté la vez pasada, que yo casi me muero no era ni de apendicitis, sino que de peritonitis. Y fíjese qué interesante, que esos ángeles pueden ser hasta mismas personas que Dios los usa para guardar y sobreguardar la vida, porque en ese momento llegó oportunamente el doctor que me operó, que gracias a Dios era cristiano. Y el doctor que me iba a operar al principio era una persona que bregaba con santería y con satanismo, porque andaba un libro que estaba relacionado con eso. Y mire qué lindo es Dios, que él no permitió que un momento de enojo, solamente porque los enfermeros le dijeron que estaban exhaustos porque habían estado en 4 cesáreas seguidas, 4 partos, le dijeron, déjanos descansar un poco. Y cuando ellos le dijeron eso, él dijo, bueno, ustedes creen que es una vaca una res la que vamos a operar. Y se enojó y se fue. Mire usted hasta dónde la mano de Dios manifestándose. Y yo ya estaba reventado, yo ya no sentía nada, pero ya lo mío era precario. Pero cómo Dios vino y en ese momento, yo le aseguro que en ese momento cuando el doctor estaba haciendo lo que tenía que hacer humanamente, estaban los ángeles de Dios manifestándose poderosamente, porque aunque yo ya estaba contaminado, yo ya me había reventado, Dios dirigió la mano de estos doctores. Yo sé que los ángeles de Dios estaban ahí dirigiendo las manos de este doctor. Y mire, aquí estamos para la honra y gloria del Señor, vivitos y coleando hasta el día, escuche esto, hasta el día que Dios quiera ya llevarme de esta tierra. Igual cada uno de nosotros. Por eso no nos podemos aferrar a esta tierra, no podemos, es cierto, nadie se quiere morir, nadie. Y máxime con esta pandemia. Mucha gente anda temerosa, un hijo de Dios temeroso, y entra en una ansiedad y una preocupación. Iglesia, despojémonos de esos temores y de esas ansiedades. Sí, humanamente yo lo entiendo, porque somos humanos, pero Dios mismo ha prometido estar con nosotros. Claro, tenemos que ser prudentes, no nos vamos a ir a exponer a que porque Dios está conmigo, ya voy a ir delante de alguien. Entonces, y vas a ver que nada me va a pasar. Pedirle a alguien que esté infectado y que haga eso, hermano, nos vamos a ir antes de tiempo. Por eso yo he dicho que las imprudencias muchas veces nos hacen partir de esta tierra antes de tiempo. Y no es porque Dios no haya estado con nosotros, no es porque Dios no nos haya guardado. Como yo le digo siempre, si usted sabe que el semáforo está en rojo y tiene que hacer un alto, usted tiene que parar. Pero si nos tiramos de queja porque Dios está conmigo y me voy a pasar, va a venir otro, me va a levantar y parte sin novedad. Entonces, hermano, los ángeles están para nosotros en esta guerra espiritual. Muchos creyentes, hermanos, no se han aprovechado de la ayuda disponible de parte de los ángeles. Ellos no son Dios. Tampoco podemos orarle a los ángeles. Entendamos esto. Podemos clamar a Dios por asignación de ángeles que vengan a nosotros y nos protejan, guarden a un fulano, a un sultano, a la familia, a la iglesia, pero no podemos orarle a los ángeles. Lo único que le podemos orar es al Padre en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos que tener bien clarito. No como las personas dicen Gabriel Arcángel, no, la Biblia no dice de Gabriel Arcángel, dice el Arcángel Gabriel. Que muchas personas ponen su fe y hasta tienen ídolos, tienen imágenes de ángeles. No. Ni de ángeles, ni de lo creado en la tierra, ni en el cielo, dice la palabra, tenemos que hacernos imágenes. Y al único que tenemos que orar es al Padre en el nombre de Jesús. Y si necesitamos esa asignación de ángeles, usted puede orar de esta manera: Padre, yo clamo por el ministerio de los ángeles para fulano de tal, para tu siervo, para tu sierva que está en esta situación difícil. Ahí sí, pero nunca
vaya a cometer el error de que solo porque están a favor nuestro, usted le va a decir, Arcángel Gabriel, yo te pido que no vayamos a caer en ese error nunca. Porque al único que le tenemos que orar es al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, muchas veces, hermanos, no hemos aprovechado esa ayuda disponible de parte de los ángeles porque no han sido o no hemos sido enseñados en relación a su función en la guerra espiritual. Ellos son espíritus ministradores y pueden ministrar para ti como también, pueden ministrar para ti como también a ti. Pueden ministrar para ti como también en tu vida. Podemos pedirle a Dios que despache ángeles para asistirle en la batalla, que envíe ángeles, pero a Dios le pedimos. El rey David hizo esto, él oró. Y en Salmos 35, del 5 al 6, él hizo esta oración y el ángel de Jehová los acose y el ángel de Jehová los persiga. Entonces es como que él estaba orando a Dios que esto sucediera. Verá que Dios utiliza sus ángeles para traer terror a nuestros enemigos, pero a nuestros enemigos espirituales. Entonces tenemos que tener bien claro todo esto, hermano, para ser efectivos en nuestras oraciones, para saber cómo orar al Padre. Y eso es importante, saber orar también. Entonces, hermano, registros bíblicos de la participación de ángeles en la guerra espiritual. Apunte esto. Segunda de Reyes 19:35. Anote Segunda de Reyes 19:35. Segunda de Crónicas 32:21. Repito. Segunda de Reyes 19:35. Segunda de Crónicas 32:21. Segunda de Crónicas 32:21. Isaías 37:36. Isaías 37:36. Y Apocalipsis 12:7. Repito. Segunda de Reyes 19:35. Segunda de Crónicas 32:21. Isaías 37:36. Y Apocalipsis 12:7. Entonces, para ir cerrando, hermanos, tenemos también unas advertencias importantes en todo esto. Los ángeles son seres santos con importantes ministerios a favor de los creyentes. Son parte de las fuerzas espirituales del bien, así como la Trinidad de Dios. Pero la Biblia nos da algunas advertencias en relación con los ángeles. No debemos de adorarlos. En cierta ocasión un ángel se le presentó a un siervo y el siervo lo que hizo fue postrarse ante él y adorarlo. Y le dijo, no, a quien tienes que adorar es a Dios. Porque ellos están claritos en esto y máxime cuando miraron lo que le sucedió a Satanás. Ellos están claros de quién es la gloria y de quién es la honra y que Dios no comparte su gloria con nadie. Y es por eso que Dios se manifiesta como un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Nos permite participar de su gloria, que es diferente. Pero que otro ser, aparte de Dios, va a ser adorado, ya puede ser celestial. Que otro ser va a ser adorado. La Biblia, ¿verdad?, nos enseña que el único que merece la gloria y la honra es Jehová de los ejércitos. Eso está bien claro. No debemos de adorar a los ángeles, dice Colosenses 2:18. Anote la cita, yo lo voy a leer. Dice que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Que nadie nos prive de nuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles. Ellos no pueden ser adorados, solamente Dios. Y Apocalipsis 22 del 8 al 9 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel, oiga bien lo que le estaba mencionando, que me mostraba estas cosas para adorarlo,
O sea, el siervo Juan se había postrado ante el ángel para adorarlo en su ignorancia quizá. Se postró ante aquel ángel. Pero ¿qué le dijo el ángel? Versículo 9. Mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos. Ellos son consiervos de nosotros. ¿Cómo consiervo? Cuando nosotros nos encontramos con los pastores, decimos, hey, consiervo. No, que estamos en el mismo asunto, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Como la suegra, va con suegra, dice. Famosa la suegra. Yo tengo una suegra especial, amado. Yo sé que usted también. Mira, no lo hagas, pues soy consiervo tuyo. De tus hermanos los profetas. ¿Y de quiénes? Y de los que guardan las palabras de este libro. Y le hace la afirmación, adora a Dios. Él es el que tiene que ser adorado, el mismo ángel. Si él le hubiera dicho, hey, este es momento para aprovechar aquí de recibir adoración, de recibir, porque esto me hace sentir bien, me hincha, me hace sentir. Entonces el ángel pudo haberle dicho, sí, sigue, o no lo hubiera estorbado. No lo hubiera estorbado a Juan, pero él le dijo, no, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Ellos son nuestros consiervos. Ellos son ministros. Ministran sobre todos aquellos que hemos de heredar la vida eterna. Igual como usted y yo somos siervos de Dios, ellos también son siervos de Dios. Así que, ¿qué podemos hacer? No adorarlos, pero sí darle gracias a Dios por el ministerio de ángeles, por sus asignaciones, tanto presentes como futuras. Eso sí lo podemos hacer, darle gracias a Dios por ese escuadrón de ángeles, por ese poder que ha delegado a la iglesia, y reconocer que no estamos solos, reconocer, hermanos, que las huestes celestiales de Dios están a favor de cada uno de nosotros. Por eso nunca dude. La gente dice, pastor, pero no es lo mismo verla venir que platicar con ellas. No son dichos mundanos. Quizá tiene alguna razón en algún sentido. Pero en Dios, usted y yo, no tenemos ninguna excusa ni ningún pretexto para apartarnos del camino del Señor. Y si esto llega a oídos de aquellos que se han apartado del Señor, yo les animo a que vuelvan a Cristo. Nadie, absolutamente nadie, tiene pretextos o puede decir, me aparté del Señor por culpa de fulano, por culpa de sutano, o por esto, por lo otro. Cuando no hemos aprendido, hermanos, a depender de Dios, cuando descuidamos nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de la lectura de la palabra, nuestro tiempo de humillación delante de la presencia de Dios, porque es ahí donde dice la palabra, humillaos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿por qué razón muchos pierden la batalla, su batalla espiritual, esta carrera? ¿Por qué muchas veces quedan en el camino? Se agotan, se cansan, porque han estado luchando en sus propias fuerzas. Si usted y yo, guárdeselo en su corazón, no podemos pelear la buena batalla en nuestras propias fuerzas. Tiene que ser en el poder de su fuerza. Por eso dice en Romanos que nos vistamos de la armadura de Dios para poder contrarrestar todas las acechanzas del enemigo. Hay respuesta para todo, para nuestra mente, para nuestro corazón, para toda nuestra vida. Tenemos la armadura de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, amados, yo les animo a que cada día, cada momento nosotros dependamos de Dios en todo, porque Él es el único que conoce todas las cosas. Él es el único que conoce todo, absolutamente todo, y nosotros en nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Así que yo le animo, hermanos, a que sigamos adelante y nos mantengamos firmes en el Señor, que no desfallezca nuestra fe. El día de hoy, hermanos, hemos
llegado hasta aquí con la ayuda del Señor. Yo le doy gracias a usted por estar anuente a recibir la palabra del Señor. ¿Verdad? Todos somos beneficiados. Aquí la gloria es para el Señor y aquí usted está creciendo, usted está desarrollándose, usted está aprendiendo y yo también nuevas cosas. Y el día de mañana, hermano, que es el último día de esta semana en la enseñanza, vamos a estar hablando acerca de rechazar a los ángeles que predican otro evangelio. Verá, cuando hay otros mensajes que de repente no vienen de Dios, sino que es el mismo enemigo que está enviando a sus ángeles para traer mensajes negativos. Entonces vamos a estar hablando de no provocar a los ángeles. ¿Verdad? Y estamos cerrando el tema con esto para que el día de mañana, amados, podamos entrar en otro tema, pero también les voy a estar enviando y le voy a pedir a Cristian que envíe una información acerca de los ángeles en el Antiguo Testamento. Son bastantes versículos, así que le animo, hermano, a que se tome su tiempo para esto. Ángeles en la vida de Jesús, ángeles en el libro de los Hechos, ángeles en las epístolas, ángeles en el libro del Apocalipsis. Verá que son cosas bien, bien importantes en la vida del cristiano que es necesario que usted y yo las conozcamos. Luego vamos a estar hablando de un tema mucho más fuerte todavía y esto es necesario que oremos y le pidamos al Señor que nos cubra con su sangre porque al enemigo no le gusta que nosotros conozcamos acerca de él. Satanás, mientras más pasa desapercibido, para él mejor. Mientras usted desconoce sus formas de trabajar, porque no desconocemos, oiga, no desconocemos las maquinaciones del enemigo, pero mientras él pasa desapercibido, mientras él pasa ahí que la gente dice, uy, no lo hurgues, uy, no hable, no, déjalo ahí tranquilo, él es feliz. ¿Sabe por qué? Porque él siempre, él solo porque usted piense así, no va a decir, bueno, lo voy a dejar tranquilo, porque no, él siempre va a estar con sus mentiras y con sus engaños hasta hacernos apartarnos del camino del Señor. Así que vamos a estar hablando acerca del enemigo número uno del cristiano, que es Satanás, el mismo Lucifer. Vamos a estar hablando, por eso dice la Biblia, no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Yo le voy a pedir, por favor, que anote nada más Primera de Pedro 5:8, que ese es el versículo llave para este tema que vamos a estar hablando. Primera de Pedro 5:8, donde dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y sabe a quién se devora? Al que se lo permite. El enemigo es así. Usted le abre la puerta y se metió. Entonces no tenemos, por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Aquí cada quien tiene que protegerse. Aquí cada quien tiene que usar las armas. Si hay alguien que lo quiere provocar a enojarse, usted tiene que saber de dónde vienen esas cosas y actuar de la manera contraria. No darle lugar al enemigo, porque cuando ese men se mete, hace estragos. Por eso dice la Biblia, imagínenlo, el consejo de Dios, por eso tan importante, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque en esos momentos de ira, que alguien nos dijo algo o nos airamos, dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Ahí es necesario que el dominio propio y todas estas cosas que son de Dios para nosotros, las pongamos en práctica para evitarnos momentos desagradables, ¿verdad? Porque muchas cosas, como le digo, que suceden por nuestras propias imprudencias, por nuestras